Gada Martínez es escritora, estudió escritura creativa y literatura en la Universidad Claustro de Sor Juana y forma parte del Women's Creative Membership Project, organizado por el Programa Internacional de Escritores de la Universidad de Iowa. Y bueno, ha publicado en antologías, revistas como Sin embargo y Este País. Y ahora pues nos presenta su libro, Sapos en la lluvia. El libro dice: intento olvidar su sonrisa torcida, me concentro en sus latidos y dejo que me arrulle la certeza de que alguien respira junto a mí. Una de las citas de este libro, que son cuentos breves y contundentes, que significan el debut de Gada Martínez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por el espacio. Pues platícanos de este libro, del sello Tierra Adentro y del Fondo de Cultura Económica, precisamente este sello. Y es un libro que, pues, aunque son cuentos breves y pues el formato es pequeño del libro, pero los cuentos, el contenido, la fuerza de las letras son, como dices, muy contundentes. Platícanos un poco cómo surge Sapos en la lluvia. Bueno, Sapos en la lluvia surgió como un proyecto que comencé en la universidad, que eventualmente comenzó a tomar forma y a tener un hilo conductor. Y como bien dices, es un libro de 6 cuentos que buscan hablar, digo, entre varias cosas, del silencio, de lo no dicho, de lo incómodo y de la ambigüedad en las dinámicas interpersonales. No, o sea, mi intención era explorar estas áreas grises de la interacción con nuestros vínculos más cercanos, ¿no? Ya sea familia, amigos, pareja o incluso con nosotros mismos. Entonces es un poco una exploración em, de lo que representa la infancia también. Uno de los hilos conductores del libro es precisamente la infancia y el impacto que tienen pues los eventos que ocurren en ella, aunque cuando crecemos a lo mejor no estamos del todo conscientes de ellos, ¿no? Pero ese es un poco el hilo conductor de los cuentos, digamos, eh, los silencios que hay en las relaciones y el impacto de la infancia. Y bueno, aunado a esto que comentas, también algunos cuentos tienen que ver con quizá unas formas entre los personajes, violencia interna, dolores internos, ¿no? Que tienen que ver con la personalidad, ¿no? ¿Cómo fue que manejaste estos conceptos? A mí era importante hablar de la ambigüedad en las relaciones, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho em, hablar de esta parte de la condición humana, porque, bueno, finalmente, Sapos en la lluvia es un retrato de varias cotidianidades, ¿no? De todos estos personajes, de sus mundos interiores, de su vida diaria. Y digamos que es un poco como la punta del iceberg, ¿no? O sea, lo que está narrado es como la punta, pero también es muy importante lo que no se dice, ¿no? Justamente por esto de que el silencio es un hilo conductor. Entonces, pues muchas veces lo que no se dice es lo que está, digo, el resto del iceberg, ¿no? Lo que no se ve. Y esto, pues, está compuesto, puede ser por, em, no sé, por patrones generacionales, miedos, fantasías, frustraciones, identidades, traumas, ¿no? Que esto es justamente lo que está debajo de las interacciones cotidianas y que finalmente determinan mucho de cómo nos relacionamos, ¿no? Con las personas que están cerca de nosotros, ya sea de manera consciente o muchas veces inconsciente. Entonces, yo en estos cuentos quería hablar un poco de cómo este bagaje emocional, estos fantasmas que todos tenemos, determinan cómo nos relacionamos. Y, y bueno, al final somos humanos y parte de esta condición humana es la ambigüedad, ¿no? Porque eh, yo creo que en todas las relaciones hay una parte, eh, quizá no siempre de violencia, pero sí como partes oscuras, ¿no? Las relaciones están compuestas de muchos claroscuros y en las historias hay historias que son
crueles, ¿no? En Sapos en la lluvia, pero yo justamente quería explorar esta parte de la violencia y la ambigüedad, pero en las relaciones, pero que a veces también se entrelaza con ternura o con momentos luminosos, ¿no? Y justo esta ambivalencia puede llegar a ser muy dolorosa y es creo lo que yo quería expresar. Ujú. En alguna presentación de Sapos en la Lluvia comentabas que precisamente la literatura no tiene edad, ¿no? O sea, que respecto a pues qué es lo que se espera del lector. Sin embargo, siento que a lo mejor va dirigido pues no a cualquier tipo quizá de lector, o sea, no son cuentos como tal muy juveniles, ¿no? Sino que es una temática, como lo explicas, que hay ahí central y que se tiene, yo creo que es un libro que se tiene que leer pues varias veces para entender bien pues los mensajes, ¿no? Que tu pluma nos da. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Qué te ha dicho el público? Pues creo que las veces que me han preguntado un poco esto de para qué edad o para qué público está dirigida, la colección de cuentos, la verdad es que no sé muy bien qué contestar porque efectivamente creo que en general la literatura no tiene edad en general, creo que depende de la madurez del lector, pero sí, o sea, definitivamente em, no creo que sean, digamos, eh, cuentos em, quizá para lectores demasiado jóvenes, o sea, no porque no lo puedan leer, sino porque quizá no es una temática fácil a veces y quizá en algunos cuentos requiere un poco del lector en el sentido eh, de que no es tan fácil dilucidar el mensaje, quizá, no sé, depende de cada quien, ¿no? Pero pues depende, siento que depende mucho de la madurez del lector, pero en alguna ocasión me preguntaban si lo recomendaba para niños o si era para niños, no sé, supongo que porque son cuentos o algo así, mucha gente hace la asociación, ¿no? De cuentos niños, pero digo, definitivamente no lo escribí con ese público en la mira, ¿no? ¿Mm? Siempre pensaste en estos 6 cuentos o hubo algunos que quedaron fuera y que quizá podrás retomar en alguna otra publicación? Pues fíjate que sí quedaron fuera algunos. Sapos en la lluvia tenía originalmente que como, o sea, cuando yo terminé el proyecto tendría como unos 9 cuentos a lo mejor. Al final del proceso de edición quedaron estos. Algunos creo que salieron porque pues no iban con el hilo de la historia o quizá no estaban tan acabados y algunos porque quizá rompían un poco con el tono del libro, pero sí, definitivamente creo que me gustaría escribir otra colección de cuentos e incluir algunos que no se pusieron. De hecho, si se llega a reeditar en algún momento, creo que se agregarían algunos cuentos, un par de Ujú. ellos. ¿Qué has pensado después de Sapos en la Lluvia? Quizá alguna novela, ¿qué otras temáticas te inquietan desde el punto de vista literario? Pues fíjate que creo que ya con Sapos en la Lluvia agoté mi inquietud con respecto a los vínculos y a las dinámicas y a la familia y todo esto. Pero algo eh, que me interesa seguir explorando es esta cuestión de la profundidad en el sentido de, em, no sé, como de la profundidad de la mente y de las emociones y todo esto, em, que también, o sea, en mi caso también me interesa la profundidad literal, o sea, por ejemplo, me gustaría mucho escribir sobre el mar y este tipo de cuestiones. Entonces, creo que por ahí se está cocinando una novela que va un poco en ese sentido. Digo, todavía es como, digo, la descripción que di es muy vaga, ¿no? Pero estos son los temas que me interesan. Y también una colección de cuentos. Creo que me gustaría eh, escribir una colección que fuera, pues no de terror, pero un poco más inquietante en esa línea. Ujú. Tú elegiste, digamos, el trabajar con
Rosario Lucas, la portada. No fue decisión directamente mía, fue más bien como una conexión que hizo el fondo, pero definitivamente me gustó mucho la portada, entonces qué bien que a ella le tocó, ¿no? Ujú. Trabajar en ella. Y pues bueno, eres prácticamente muy joven y ya me gustaría preguntarte qué literatura te gusta, qué te gusta leer, cuáles son tus escritores predilectos, ya sea mexicanos o internacionales. Pues, pues siempre encuentro esa pregunta un poco complicada porque pues, no sé, he leído muchas cosas y me gustan muchas cosas, pero últimamente he estado leyendo muchas mujeres latinoamericanas. Recientemente volví a Guadalupe Dueñas y a Amparo Dávila. También recientemente me ha gustado mucho em, Mónica Ojeda, que es ecuatoriana. Samantha Schweblin, también argentina. Esther Seligson. Te digo, últimamente he estado leyendo muchas mujeres latinoamericanas y estoy un poco inmersa en eso. También Alejandra Costamagna, em, no sé, Pilar Quintana, en esta generación, ¿no? De latinoamericanas. Eso es lo que he estado leyendo y me gusta mucho, ¿no? Creo que hay cosas muy interesantes Mm. ahora. Y bueno, Sapos en la lluvia, pues todavía pues tiene que llegar a más lectores y supongo que vendrán más presentaciones, supongo ahora que poco a poco se están retomando las ferias de libros, de qué planes tienes todavía con este libro, como por así decirlo, a sacarlo de gira, por así decirlo. Pues para este mes está confirmada una participación en la hora nacional. Todavía no estoy segura en qué día o la fecha exacta. También para Capital 21 grabamos un pequeño segmento y sí, ya poco a poco que van reiniciando digamos, justo esto que decías, las ferias, las presentaciones presenciales y esto, pues seguramente ya se estarán haciendo nuevas presentaciones y lecturas, ¿no? Siempre lo comparto en mis redes sociales, entonces. Y pues precisamente, pues compártenos tus redes sociales para estar al tanto de las noticias. En Facebook estoy como Gada Mats, así GHADA MATZ. En Instagram, @Gadamats y en Twitter, @Gadu con U, MTZ.